Ok, bienvenidos a esta tercera lección de este curso Adoremos al Señor 1. Estamos en el Discipulado 2, como mencionamos en las otras lecciones, y estamos enfocados en los hábitos de un grupo sembrador. Algunos de ustedes ya tienen grupos, otros de ustedes están haciendo planes para sembrar grupos y en el Discipulado 2 nos enfocamos en los hábitos de los grupos sembradores. Y el hábito de la adoración es el tercer hábito. Queremos profundizar nuestra fe en los cultos. Por eso Yo estamos estudiando. si Dios quiere, pastor, el domingo yo arranco con el grupo. El domingo. Excelente. Este domingo. Empiezo esta semana. Que Así que Dios lo bueno. bendiga. Felicidades, Claro. Fabián. Qué Ujú. Ujú. chévere. Vamos a agregar eso a nuestras oraciones al final de la clase. Gracias por mencionarlo, Fabián. Bueno. Excelente. Sí, y en este curso estamos pensando en los principios básicos y fundamentales de la adoración, y eso es lo que nos toca hoy también. En la primera lección hablamos acerca de cómo vivimos entre las dos llegadas de Cristo. Cristo llegó la primera vez en Belén en aproximadamente cero, el año cero o cuatro antes de Cristo, dependiendo cómo estás contando los años. Y sabemos que en el futuro puede ser mañana, puede ser en 100 años, Dios va a llegar otra vez, Jesús va a llegar otra vez y estamos en medio de ese tiempo. Y eso implica, influye en nuestra adoración y cómo trabajamos. También hablamos acerca de la adoración en el jardín de Edén y cómo el pecado y la promesa del Salvador influyen en nuestra adoración. Hoy continuamos eso con más pasajes del Evangelio de cómo somos y qué hace Dios con nosotros en el Evangelio. Dice aquí el título, cuando Dios mira dentro de tu corazón, ¿qué ve? ¿Qué ve? Vamos a empezar con una oración. Amado Dios Todopoderoso, perdónanos por todos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por todas las veces que a sabiendas ponemos nuestra voluntad por encima de la tuya, cuando nos sentamos demasiado cómodos con el pecado, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que podamos reconocer el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el video de la preparación de la tarea vimos muchos pasajes que nos dan consuelo. Uno fue Gálatas 3:27. ¿Qué significa estar revestidos de Cristo? Porque ese versículo habla acerca de ser revestidos de Cristo. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? Osvaldo Arellano, primero, gracias. Después sigo. Osvaldo, adelante, Osvaldo. Amén, hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de los presentes en esta noche. Bueno, para mí estar revestido en Cristo, si nosotros sabemos y estamos siempre claros que somos unidos a Cristo por medio de la salvación, hemos sido realmente, como dice su palabra, revestidos en su muerte, en su resurrección y justicia. Si nosotros observamos rápidamente lo que nos dice Filipenses, capítulo 3, versículos del 8 al 10, hace referencia también a esta parte, ¿no? Donde claramente su palabra es expuesta y dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y Dios, perdón, esa no es la cita que está haciendo referencia, acá está equivocando, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, hemos sido revestidos con todo lo que Dios ha tenido para nosotros, que es en su único Hijo, Jesucristo, quien murió en aquella cruz para salvación, justificación nuestra. Amén, hermano. Muchas gracias, Osvaldo. Le damos la palabra a Fabián. Adelante, Fabián. Bueno, buenas noches ante todo. Bueno, revestidos de Cristo es una comparación, ¿no? Como que hace, ¿no? Es como que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y adentro de esa naturaleza pecaminosa tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, ¿no? Para pasar a ser revestidos, a ser regenerados por medio del Espíritu Santo. Eso es sacar todo lo malo, todo lo que haya pasado en nuestra vida pasada y revestirnos de esa esperanza que Dios nos da a través de su palabra. Ese es lo que yo puedo decir así resumidamente. Gracias, Fabián. Ahora vamos con Juan Reyes. Adelante, Juan Reyes. Él nos cubre con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Amén. Gracias. Julio Vargas, vi que había levantado su mano, pero sí, pastor, la bajó. Gracias. ¿Cómo no? Si quiere, ¿puedo? Adelante, sí. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Buenas noches. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo. Significa que no se trata de un cambio de mentalidad, se trata de un cambio total. Cuando recibimos a Cristo, Cristo hace una renovación en cada uno de nosotros. Todavía aún seguimos luchando con el viejo Adán, pero Cristo nos ve en su gracia, nos ve engrandecidos, de tal manera que estar revestido de Cristo es gozar de su gracia. Eso es todo, pastor. Gracias. Sí, Damaris, bienvenida. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo tengo aquí la respuesta. Es estar vestido de la santidad de Cristo. Es vivir de acuerdo con los propósitos de Dios y unirnos con Él. Es estar equipado para la batalla con la armadura de Dios. Y ser uno en Cristo es ser santo porque Él es santo. Eso es para mí ser revestido. Gracias. Gracias por todas sus respuestas. Aquí tengo un resumen. Si pensamos en cómo es usar ropa en nuestra vida, la ropa que usamos, la ropa que tengo puesta ahora, tiene tres propósitos. La ropa nos protege, la ropa cubre nuestra desnudez, vergüenza, y la ropa nos hace quedar bien. Ahora tenemos paralelos con lo que quiere decir estar revestido de Cristo, porque Cristo ahora es nuestra ropa. ¿Qué quiere decir eso? Nos protege del horror del infierno, porque tenemos puestos la perfección de Cristo. Se cubre la vergüenza de nuestros pecados con la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve, ve a Cristo. Ve su Hijo perfecto. ¿Por qué? Porque estamos con la ropa perfecta de Cristo, la perfección de Cristo. Y también estar vestidos con la justicia de Cristo también nos hace hermosos a los ojos de Dios. Nosotros somos aceptados no por algo que nosotros producimos en nuestro corazón, sino por lo que Dios ve en nosotros, que viene de Dios, que viene de Cristo,
que es la justicia de Cristo, que es la perfección de Cristo. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, perfecto, doctor. Hasta ahora va todo bien. Bien. Ahora tenemos otro pasaje hermoso. La primera de Juan 1:7 nos dice, la sangre de Cristo, de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora examinemos esta frase, esta oración corta. ¿Cuál es la palabra que más te habla en este pasaje hoy? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras en esa frase. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál palabra te habla más hoy? También pueden escribir sus respuestas en el chat. A Marcelo, adelante, le damos la palabra. Buenas noches. Para mí, la palabra es sangre, ¿Y por que qué? está hecha para limpiar el pecado. Solo la sangre de Cristo está hecha para eso, de acuerdo al Evangelio. Ujú, ujú. Sí, el pago de nuestro pecado tiene un precio y ese precio es la sangre de Dios. Gracias, Marcelo. Juan Reyes. Nos limpia de todo pecado. Mm, ujú. Exactamente. Tal vez ustedes tienen o han visto algo muy sucio, tal vez un vehículo sucio y necesitamos lavarlo con agua y con jabón y después queda muy limpio, hermoso, brilla. Pues nosotros estábamos muy sucios en nuestro pecado y la sangre de Cristo nos limpia. Ahora brillamos. Gracias. Sofía. Sí, profesor, también la mía era limpia porque em, sí, ¿no? Jesús vino a limpiarnos porque nosotros realmente somos inmundicia para, no, entonces me parece la palabra limpia de todo pecado. La palabra Gracias. limpia en realidad, ¿no? Gracias, Sofía. Luis Bello. Sí, profesor, buenas noches. Para mí la palabra que nos enlaza y que encierra todo el versículo es la palabra todo, porque si faltaría la palabra todo en ese versículo, sería un problema para nosotros. Y el versículo no dice, nos limpia de algunos pecados, no dice Claro, eso, no dice, de todo. nos limpia de la mitad de nuestros pecados, no dice eso, dice, nos limpia de todo pecado. Gracias. Osvaldo. Amén, hermanos. Para mí, la palabra que más me hace referencia en este pasaje es la sangre de Jesús, su Hijo. Debido a que desde un comienzo fue establecida esta parte, nos acordémonos que aún cuando estaba el pueblo en Egipto, cuando salió ya la última placa, la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de la puerta para que la muerte pasara. Entonces, es algo relevante que está aquí en este pasaje de la sangre de Jesús, su Hijo. Sí, tal vez nosotros intentamos limpiarnos de nuestros pecados, pero no tenemos la cosa para limpiarlo. Pero Dios la tiene. Dios tiene el jabón. Dios tiene la sangre de Jesús para limpiarnos de los pecados. Fabián. Bueno, yo lo que entiendo es que Dios nos ha comprado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y bueno, entonces somos redimidos, comprados a gran precio, porque Dios pagó un precio en la cruz para morir por nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Ese es el significado que yo veo con respecto a la sangre de Cristo, que es el sacrificio expiatorio que Dios estableció en la cruz. Gracias. Uh-huh. Y
Daisy Palacios. Pastor, que Dios nos bendiga. Buenas noches, compañeros, hermanos. Buenas noches. Existe justamente el Cordero Pascual que tenía que derramar su sangre desde la creación del mundo. Sabíamos que tenía que venir, sabíamos que venía y aquí en este pasaje justamente nos habla de él, ¿no? Dios Hijo que vino, dio su sangre y nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, realmente la, la limpieza de todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a avanzar y vayan pensando en cómo estos versículos y estas verdades influyen en nuestros cultos de adoración, en nuestros grupos sembradores, en nuestros servicios de adoración. Vayan pensando en eso. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la palabra que está detrás de Isaías 1:18? Que dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Okay, ¿qué quiere decir ese versículo? Julio Vargas. Gracias, pastor. La palabra clave para mí en este versículo de Isaías es el pecado. El Señor llamó a Israel muchísimas veces y los trató con un amor de padre. Sin embargo, Israel se rebeló, se fue con otros dioses, pecó de manera terrible, casi como Sodoma y Gomorra, dice el Señor. Y el Señor una y otra vez llamó al pueblo y le dijo, pónganse a cuenta. Porque el Señor estaba dispuesto a perdonar todos los pecados de ellos. Y no importa qué tan graves hubieran sido sus pecados, el Señor dijo, los voy a limpiar y van a quedar blancos, blancos como la nieve. Ese es el mensaje, pastor, de el pecado. Es Julio. Juan Reyes, su turno. ¿Cuál es la palabra que está detrás de Isaías? El perdón. Y dice, vengan, pónganse a cuenta, reconozcan sus pecados, yo les perdono todos sus pecados. Gracias, Juan. Y Daisy. Daisy, su micrófono. No sé, Daisy, ¿está ahí? Active su micrófono si puede, tal vez no tiene una conexión fuerte. Por ahora vamos con Osvaldo. Adelante, Pastor, Osvaldo. pastor, Oh, sí, Daisy. pastor, disculpe, pucha, que si no de que ahí está, disculpe, pastor. No sé, como que se... Ya, mire, para mi parecer, detrás de esta palabra de Isaías 1:18 está la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo, pastor. Porque dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Y Se solo refiere a funciona. la sangre salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este versículo solo funciona si los méritos de Cristo están en la mira. Gracias. Osvaldo. Mi hermano. Y si nosotros observamos el pasaje, vemos que realmente enfoca al pecado. Vemos Dios es
realmente directa, dice, pongámonos a cuenta, miren lo que pasa, pero los pecados suyos tienen que estar delante mío para poder realmente considerar emblanquecer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Como está ahí. Si son como la grana, podrán ser blancos, como la nieve, si son como decir, como blanca lana. Sabemos que tanto la nieve como la lana vienen a ser blancos, enfatizando pureza, ¿no? Y la grana y el rojo indica que son realmente colores que lo que significa son las impurezas. Entonces vemos cómo Dios quiere realmente en cada hombre que realmente sea exponiendo su pecado, porque de otra manera no puede él actuar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Osvaldo. Ok, vamos a seguir. Ya tengo una explicación un poco aquí. En el contexto de esta parte de Isaías, vemos la infidelidad del pueblo de Dios. Están despiados del camino de Dios. Pues, y tenemos en estos versículos del capítulo, Dios usa algunas ilustraciones y dice, pues animales conocen sus dueños, pero Israel no conoce a su Dios. No había en ellos cosa sana. Los compara con Sodoma y Gomorra. Su adoración era en vano. Tenemos algunas advertencias y prédicas duras de la ley aquí. Y Dios les ofrece perdón completo. Estemos a cuenta. Es como llamarles al tribunal. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y como mencionamos antes, solo por los méritos de Cristo. ¿Qué consuelo especial encuentras en las palabras de Jeremías 31 capítulo 31, 34? Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. A ver, a Fabián. Bueno, Bendiciones, pastor, y a los compañeros. Sí, es maravilloso este pasaje porque me recuerda que Él perdona mi pecado y que los olvida, ya no los recuerda, es como si nunca hubieran pasado. Entonces hay un perdón de Dios en su totalidad, porque no solamente me limpia, me perdona, sino que se olvida de ese pecado que yo he cometido, que los hermanos cometemos. Entonces eso es realmente más que un consuelo, porque como vemos en la vida diaria o cotidiana, muchas veces ofendemos a alguien o nos ofende y podemos perdonar o pedir perdón, pero a veces las personas no olvidan aquel acto que cometimos contra ella, doloroso o vergonzoso, y pueden brindarnos el perdón y hasta nosotros a veces dar ese perdón, pero en nuestro corazón queda el recuerdo de aquella situación, y con Dios es diferente. Dios en la sangre de su Hijo nos perdona, y como dijo usted en la primera de las preguntas, Él cuando nos ve, ve a su Hijo. Entonces nos da ese perdón completo porque se olvida de nuestros pecados. Gracias, pastor. Gracias, Natalie. Ahora Fabián. Bueno, pastor, yo le voy a hacer una aclaración. Yo creo mucho en la justicia de Dios. A veces hay personas que cometen grandes pecados en la vida y bueno, y entonces están pagando, ¿no? Por lo que hicieron. Pagan por lo que hicieron, pero bueno, cuando la justicia determina que una persona es condenada a muerte, por ejemplo, yo sé que para Dios no hay nada imposible y esa persona, por más pecadora que haya sido y por más extravagante que haya sido en su vida o lo que haya cometido, si esa persona realmente se arrepiente de corazón
y pide perdón, Dios borra todo, hace una nueva persona en esa persona que que está condenada por la justicia. O sea, ese es el entendimiento que yo tengo que le quería compartir. Sí, gracias. En este mundo hay consecuencias de nuestros pecados, pero cuando hablamos espiritualmente, el perdón de Dios es completo. Es como Claro. borrar el pasado nuestro, es como no recordar nuestros pecados en el pasado. Es interesante pensar eso de Ujú. cerca porque Dios es infinito, Dios sabe todo, Dios ha visto todo. Y ahora está Mm. diciendo para ilustrar su perdón, para pintar el cuadro de nuestro perdón, que es como si olvidara nuestro Ujú. pecado. Sí, Ujú. sí, perfecto, coincido, coincido. Gracias. Juan Reyes. Él no es como nosotros decimos te perdono, pero no olvido. Él nos dice que nos perdona y no se acordará más de nuestros pecados. Es el consuelo que yo encuentro. Gracias, Juan Reyes. Sí, exactamente. Dios no es como nosotros en cuanto al perdón. Es reconfortante saber que Dios no solamente nos perdona, también olvida la vergüenza de nuestros pecados. Ya no los recuerda. Es como si nunca hubiera pasado. Bien. Hemos visto cómo Dios nos ve. Eso fue el título de nuestra lección. Cuando Dios ve dentro de nuestro corazón y sabemos que en Cristo no ve el pecado, somos perdonados, tenemos el Evangelio, ya estamos libres de esa condenación y esa vergüenza. Estamos revestidos de Cristo, ya llevamos puestos la perfección de Cristo. ¿Cómo afectará esta verdad cómo dirigimos la adoración? Ahora, piensen en sus grupos sembradores, piensen en ese momento cuando reúnen a personas en su sala de estar para tener un culto, para tener un servicio, para tener un estudio. ¿Cómo afectará esta verdad cómo dirigimos la adoración? Sofía, Sofía, su micrófono. Profesor, no le escuchaba, va a disculpar. Profesor, yo no tengo un grupo, así como grupo, ¿no? Pero sí tengo algunas personas aquí y otras personas allá, bastante dispersas. Sin embargo, yo veo que, por ejemplo, he estado trabajando, he querido trabajar con personas o estoy trabajando con personas ateas o que no creen en el infierno o que su creencia no es al Dios verdadero, ¿no? Mm, y en eso yo ya estaba por bajar las manos, pero pedí ayuda a mi hermano y le dije, a ver, ayúdame con esto, por favor, vaya, vémelo y ayúdame a consolidar, ¿no? De repente yo no estoy usando los términos precisos, pero se le habló a la persona y al día siguiente que lo vi, esta persona eh, estuvo feliz, siempre es una persona de la tercera edad, tiene 96 años y estuvo lúcida y estaba muy contento y decía, me ha aceptado, sí, me ha aceptado y me ha perdonado. Entonces, cuando ya, considero que cuando ya Dios entra al corazón de la persona, se puede ver la paz en las personas. Entonces, aquí la pregunta es cómo afecta esta verdad, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos a la adoración? Entonces, a las personas realmente no, nos
es como que si nos limpiaran y además es como que se ve más brillante las cosas. Creo que por ahí va el tema, si no, me corrige, por favor. Sí, muchas gracias. Podemos estar positivos, podemos estar alegres porque tenemos una noticia y para ellos y para nosotros. Gracias. Luis Bello. Sí, respecto a la pregunta de cómo afecta esta verdad y cómo dirigimos la adoración, considero que esto nos hace aún más exaltar a Cristo y su obra en nosotros y para nosotros. Eh, es importante también lo que dijo Fabián, ¿no? Que creemos en la justicia de Dios y también en su amor y en su misericordia que Él nos tiene para con nosotros, de que al ver nuestra vida eh, en Cristo, vemos su gracia, vemos su favor, vemos su amor, su misericordia, y es un motivo para adorar a Dios. Ujú. Gracias, Luis. Natalie. Y, profesor, bueno, aparte de esa adoración, como dijo ahora el hermano, de esa adoración personal para con Él, esto nos lleva a, a agradecerle al Señor en amor y tener el privilegio que Él nos da de compartir, de anunciar ese mensaje, esas obras maravillosas que Él ha hecho en nosotros, de perdonarnos, de revestirnos, anunciarlas. Ya yo tengo una inmensa alegría. Dos de mi grupo Sembrador ya están llevando la primera parte de Academia Cristo, de la autoenseñanza. Y wow, el Señor es, o sea, es grande cuando vemos que permiten al Señor entregarse, comprender esas obras maravillosas que el Señor ha hecho en su vida, el, el discipular a cuanta persona tengamos oportunidad y no desmayar, porque son almas para el Señor y no no podemos descansar en gratitud y en amor a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, porque literalmente, como dice la palabra, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito en nuestras vidas que claramente está en Mateo 28, 18, 20. Y entonces hacerlo con alegría, con total amor y agradecimiento por su obra maravillosa que nos ha revestido en esa sangre que nos ha perdonado nuestros pecados. Gracias, pastor. Amén, gracias. Julio Vargas. Gracias, pastor. A mí me lleva esto hasta Génesis, porque fuimos creados para adorar a Dios. Realmente esa fue la idea del Señor, ser adoradores del Señor. Y tener una relación íntima con Dios tal como lo vemos en el Edén. El pecado rompió esa hermosa alianza directa, esa unidad, esa armonía perfecta de Dios. Pero Dios no nos abandonó, nunca nos abandonó. Cuando Jesucristo restaura la relación directa con Dios y perdona nuestro pecado a través del sacrificio único, y fue su propio Hijo, el Hijo de Dios, eso demostraba el gran amor que siempre Dios ha tenido con la humanidad, con el hombre. De tal manera, siempre Dios nos ha visto con amor, con profundo amor, con pasión. Él odia el pecado, pero ama al hombre. Y esa verdad siempre es importante en las reuniones contarnos que Dios nos ama. Que Dios, si venimos a Él y nos arrepentimos de Él, Dios olvidará para siempre nuestro pecado. Ese es el gran consuelo que tenemos. Y como han dicho los hermanos, no importa el tamaño del pecado, Dios siempre nos va a poner blanco como la nieve, porque fuimos creados para adorarle y para estar con Él. Gracias, pastor.
Gracias. Y Fabián. Bueno, yo realmente yo diría que a mí me gustaría que, bueno, poder llevar a cabo, primero, me gusta el tema del servicio en adoración, pero me gusta dos cosas fundamentales antes de hacer el servicio de oración, de adoración. Una es tener sabiduría de Dios, o sea, que Dios me dé la sabiduría para poder enseñarle la palabra a esas personas que no conocen a Cristo. Eso por un lado. Y segundo, que pueda abrir el entendimiento a esas personas, que ellos puedan entender, que no estén enfocados pensando en otra cosa o en algo que los desvíe, sino que pueda ser algo productivo. Y el tema de la adoración es muy importante porque justamente yo estoy estudiando la vida del rey David y bueno, y a mí me conmociona muchísimo por lo que habla, las cosas que expresa porque es un gran salmista y habla mucho de la purificación de los pecados, habla de la adoración, así que me siento muy identificado con con lo que ha sido la vida de David. Gracias, Fabián. Mm. Ok. Organizando los puntos un poco más, este mensaje de consuelo y esperanza que debe caracterizar nuestra adoración, ya sea en forma de una clase de Biblia o un servicio dominical. Así que pensemos en cómo podemos dejar que influya en nuestra actitud en el ambiente de nuestros cultos, en nuestros estudios bíblicos. Queremos ser evangélicos, es decir, enfocados en el evangelio, enfocados en el consuelo que Dios nos da libremente y gratuitamente. Es fácil enfocarnos en las fallas del grupo. Cuando ustedes tengan un grupo, verán las fallas, verán los pecados. Es fácil enfocarnos en esos pecados o de uno mismo cuando se reúnen para la adoración. Es muy fácil ver nuestros propios pecados y fallas. ¿Cómo puedo yo liderar un grupo? Pues Y aparte, aparte le quería decir que el amor cubre multitud de pecados, así que ese es un buen mensaje que puedo ofrecerle como que me identifica, diríamos. Amén, gracias. Abel Beltrán, Pedro Abel. Profesor, buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, la lección de hoy día está basado exclusivamente en lo que es la ley, el evangelio y lo que produce el evangelio en el ser humano, ¿no? Creo que poniendo esto bien claro a un grupo, conociéndoles conocer la ley, el evangelio y lo que produce el evangelio, es decir, ese amor, estaría todo completo. Hoy he estado escuchando los diferentes puntos de vista. Me parecen muy interesantes cada uno, pero hacer énfasis no en lo que yo hago, sino en lo que Jesús hace, lo que Dios hace en mí. Ya, entonces, eso es lo que primordialmente se debe tener en cuenta para cuando tenemos un grupo, ¿no? Vuelvo a repetir, la ley, a nadie le gusta la ley. Hemos visto cómo es que Dios, a través de Isaías, trata al pueblo de Israel. Les ve como lo peor de lo peor y así ha sido. Y así somos también nosotros.
Y ahí está también el amor de Dios a través de Jesucristo. Y si entendemos, comprendemos, si Dios nos permite entender, Dios nos llena el corazón de su palabra, nace espontáneamente ese amor hacia los demás y es la obra de la fe a través de la palabra de Dios. Esas son las enseñanzas que debemos de, Dios mediante, compartir con los demás. Es lo que quería compartir, hermano. Muchas gracias, Pedro. Sí, queremos ser cristocéntricos, queremos ser, no sé si es una palabra, evangeliocéntricos. Queremos que el evangelio sea el centro de nuestra adoración, de nuestro grupo y de nuestro ser. ¿Cómo nos describen las palabras en la primera de Pedro 2:9? Dice, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo nos describen las palabras? Sofía. Ya, profesor. Creo que este texto va al tema de que realmente nosotros no decidimos, ¿no? Nosotros no es que nosotros buscamos al Señor, no es que nosotros hemos decidido. Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, pero esa canción que tiene la falencia porque nosotros es más, nosotros no queremos estar con Cristo, no queremos aprender la palabra de Dios. Entonces aquí, pero ustedes son linaje escogido, dice, porque Dios nos ha llamado y en su infinita misericordia nos perdona, nos lava, como decían hace rato en los otros textos. Si eres negro, serás como blanco, ¿no? Serás blanco. Si eres rojo, serás lavado como blanco. Y eso es lo que hace Dios y eso es lo que Jesús vino a hacer para nosotros. Vino a sacrificarse y pagó todos nuestros pecados. Y Él todo lo hizo perfectamente para que en su misericordia Dios nos vea limpios y nos permita llegar a Él, ¿no? Entonces aquí dice, pero ustedes son linaje escogido. Sí, Él ha decidido, Él ha visto que nos ha escogido, no como dice aquí, para su nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó. Y también es muy cierto, como dice el hermano Abel, nosotros no, no, nosotros no hacemos por nuestra propia voluntad mm, las cosas, ni tampoco es que queramos, ni tampoco es que decidamos, ni tampoco es que vayamos o hagamos por nuestra propia iniciativa, ¿no? Es el Señor quien pone eso en nuestros corazones. O también, como decía usted, todo está ya planificado, ¿no? Todo ya está, Dios ya lo tiene todo hecho hasta el último día de los tiempos y todo lo que pasa es por su voluntad, no nada es porque nosotros lo hagamos, sino porque Él así lo ha decidido. Creo que va por ahí. Gracias. Gracias. Sí, pues un pueblo elegido por gracia, un real sacerdocio, real porque somos hijos y siervos del rey, y sacerdocio porque nuestro servicio espiritual en un sentido intermediarios. Nosotros hablamos la palabra de Dios, somos la boca de Dios porque hablamos la palabra de Dios a otros. Una nación santa, perdonada, apartada para una obra especial y posesión adquirida por un precio. Sabemos que fue por un precio. Y
aquí tenemos un principio importante de la adoración, uno que queremos tener en mente mientras empezamos nuestros grupos sembradores. Esta parte es parte del tercer hábito de un grupo sembrador. El tercer hábito de un grupo sembrador es profundizar la fe en los cultos. Aquí tenemos al principio que el pueblo participe. Lo repito, que el pueblo participe para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio universal, el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el sacerdocio universal? A veces se le llama a esto el sacerdocio de todos los creyentes. Todo creyente puede compartir el evangelio con otros. Todo creyente puede compartir el evangelio con otros. Y ahora es parte, cada creyente es parte del sacerdocio universal. Si estoy trabajando en una fábrica de Coca-Cola, puedo ser la luz de Dios en esa fábrica. Si soy madre y estoy trabajando con muchos mis niños, soy luz del evangelio en mi casa. Si soy soltero, si soy casado, si viajo mucho, si nunca salgo de mi pueblo, soy sacerdote. Yo puedo hablar la palabra de Dios con otras personas. Yo puedo decirle a una persona, yo te perdono en el nombre de Cristo cuando me confiesa su pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos especiales y llevamos la palabra hermosa y poderosa de Dios. Ahora, cuando los creyentes se forman grupos, los grupos mismos llaman a personas de su grupo o a creyentes para ser sus representantes en el ministerio público. Aquí tenemos el ministerio público. Por ejemplo, si hay un grupo de creyentes, digamos, hay 10 creyentes y quieren llevar a cabo un culto. Ok, ese grupo va a llamar a uno de ellos para guiar su grupo. Ok, eso fue un llamado, un llamamiento. Eso fue, esa persona representa al grupo. O tal vez ese mismo grupo quiere que alguien vaya al hospital para visitar a los enfermos en nombre del grupo. Pues es parte del ministerio público porque son representantes del grupo. Nosotros, como líderes de grupos sembradores, queremos empoderar a miembros para los dos. Queremos que nuestros miembros se capaciten para que puedan hablar la palabra de Dios como parte de su sacerdocio universal. Entonces, tal vez van a tener un estudio bíblico donde practican una presentación de la ley y el evangelio para que cobren confianza. Y también van a capacitar a personas para ser representantes del grupo también. Queremos que el pueblo participe, así que apoyamos eso, capacitamos eso, llamamos a personas a hacer eso. Estoy hablando mucho. Luis Pello, adelante. No, profesor, yo quería también hacer mención a usted lo dijo recién, acerca de, se me fue el pasaje, pero ya lo tengo. Versículo 9, que somos para, todo esto que somos para algo, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es para regocijarnos de lo que somos, sino para cumplir una tarea que Dios nos demanda,
Y todo eso fue puesto por Dios a través de Jesús para nosotros. Por eso somos nosotros esos sacerdotes, linaje escogido, esa nación santa, para ser su pueblo. Y en esa conformación del pueblo, el sentido que tiene es que le adoremos. Y ese es el inicio, ¿no? Como hablamos en la clase anterior, de llevarnos al Edén, donde tanto Adán y Eva, el sentido que tenían era adorarle y obedecerle. Gracias. Fabián. Yo quería decir que, bueno, que somos un pueblo elegido por Dios, pero también somos un cuerpo, porque pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y los miembros, que es la iglesia. Y somos una familia en la fe. O sea, yo la definiría con esas tres características. Un pueblo, un cuerpo y una familia en la fe. Una familia en unidad en la fe. Gracias. Sí, hay muchas ilustraciones que Dios usa para describir un grupo. Gracias. A ver. Pedro, a ver. Gracias, hermano. Algo bien importante que tenemos que considerar y tener en cuenta es lo siguiente. Ya, todo lo que se ha dicho es verdad. Nosotros somos sacerdotes. ¿El sacerdocio universal? Sí. ¿Somos santos? Sí. ¿Amamos a Dios? Sí. Pero también no. ¿Ya? No amamos a Dios. No somos el sacerdocio universal. ¿Ya? Entonces, hay un sí y hay un no. Y esto es bien peligroso. Y me dejo entender. Si nosotros decimos, y somos bíblicos, si somos bíblicos, vamos a reconocer que sí somos santos y no somos santos. Somos pecadores y no somos pecadores. En realidad, si somos conscientes, somos pues pecadores. Odiamos a Dios, no le queremos a Dios. Estamos en contra de Él en cada momento, en cada instante. ¿Ya? Esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro pecado, eso es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿Ya? Pero al mismo tiempo somos santos, somos una nación escogida. Ojo ahora acá, no por nuestros méritos, más por el mérito de Jesucristo. Primero, ese es el principio. Si nosotros decimos, yo amo a Cristo, yo soy parte de la nación santa, yo soy el escogido, etcétera, nos estamos desviando y nos estamos poniendo nosotros por encima de la obra del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, somos pecadores y somos santos. Somos santos gracias por las obras del Señor Jesucristo. Esto digo y recalco para que no exista, porque a raíz de esto, hermano, a raíz de esto es que nacen otras ramas eclesiásticas confundidas. Gracias. Y muchas gracias. Pues es bueno recordar eso, pero también queremos recordar que predomina, qué es mi identidad. Mi identidad es que sí, soy parte de la nación elegida, soy sacerdote, soy santo. Podemos decir eso porque esa es nuestra identidad en Cristo. Sí, Pero soy no, pecador. hermano, discúlpeme, pero eso es por los méritos de Cristo. No es por mis méritos, es por los méritos de Jesucristo. Porque si hago eso y diga, me pongo yo en primer lugar, ya ¿Acaso he dicho eso? sería parte de otro grupo eclesiástico. Hermano, ¿acaso he dicho eso? He dicho, en Cristo soy la nación elegida. Hemos hablado acerca de los méritos de Cristo en cada momento de esta elección. Exacto, exacto. Gracias, hermano. ¿Cómo va a afectar este principio cómo lideran sus grupos en la adoración? Pensando en el principio de queremos que el pueblo participe,
queremos que todos los miembros de nuestro grupo participen. Pues vamos a hacer que la adoración sea participativa, con himnos, un orden de servicio, tal vez involucrando a otras personas. ¿Qué hago yo? ¿Qué podría hacer otro? Queremos hacernos esa pregunta. Ok, ¿qué estoy haciendo ahora que otra persona también podría hacer? Ok, voy a reclutar a esa persona, voy a capacitar a esa persona, voy a entrenar a esa persona, voy a animar a esa persona. Queremos que un culto sea un equipo. Queremos trabajar en equipo cuando llevamos a cabo este hábito de un grupo sembrador, profundizando la fe en los cultos. También queremos identificar dones. Eso implica que conversemos con los miembros. Eso implica que pensemos estratégicamente acerca de cada posición en nuestro grupo. Y también queremos capacitar para ayudar. No queremos llamar a alguien para hacer algo que no hemos entrenado. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Sí, yo le quería comentar, sí, es usted lo que se está refiriendo, o sea, todo lo resumo en una palabra, el grupo sembrador y el discipulado, es un discipulado lo que vamos a hacer nosotros, porque en definitiva vamos a enseñar más que todo al inconverso, al que no conoce, lo estamos capacitando, lo estamos enseñando, educando, eso es lo que yo quería compartir. Sí, poco a poco, con paciencia, pero siempre tenemos como la meta involucrar a otras personas en los cultos, capacitándolos y educándolos y pensando estratégicamente en cómo hacerlo bien. Claro, es lo que se llama la gran comisión. Ujú. Gracias. Sí, exactamente. Claro. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por hacernos una nación santa. Gracias por darnos la oportunidad para anunciar las maravillosas cosas que has hecho para con nosotros, sobre todo nuestra salvación. Ayúdanos en nuestros grupos para ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Queremos que el pueblo participe, porque queremos más personas hablando acerca de tu amor. Ayúdanos a hacer esto en nuestros grupos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. 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 Amén, pastor. Pues muchas gracias, hermanos y hermanas. Espero que tengan un buen fin de semana. Voy a Igualmente. publicar el grupo, Igualmente, profesor, y a todos. el link de Igual. la grabación y la tarea. Gracias, pastor. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano. La paz del Señor Jesucristo en sus vidas y hogares. Me Dios fue de bendiga a mucha todos, hermanos. bendición Dios esta bendiga. Bendiciones. lección, pastor. Chao. Gracias, profesor. Dios los bendiga. Hasta la Gracias. próxima, según sea su voluntad, y tenga un descanso reparador. Bendecido, Gracias, hermana pastor. Sofía. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao. Dios le bendiga. Hasta la próxima, hermano. Gracias. Bendiciones, hermanos, ahí el pastor también. Linda noche, pastor. Para todos iguales, igualmente. Bendiciones, hermanos, y que tengan una bonita noche. Dios los bendiga. Gracias, Nathan. Buen Bendiciones. descanso.